como se quiera ver. Vale. El estándar tiene 3 puntos. Primeros núcleos de resistencia cristiana, cómo se construyen los reinos que luego van a ir conquistando al Andalus, principales etapas de la Reconquista, modelos de repoblación. Deberíais de tener un equilibrio entre ellos. El de principales etapas de la Reconquista, en verdad ya lo sabéis, porque es lo mismo que las etapas del Andalus. Primero tendremos el califato, luego taifas, almorávides, almohades y taifas de nuevo, reino de Granada. Realmente son esas las etapas, solo que ahora os vamos a explicar desde el punto de vista cristiano. Cronología. En Edad Media diferenciamos entre 3 etapas, ¿vale? Esto no, ya os digo que no intentéis copiar mucho hoy. Alta Edad Media es el inicio de la Edad Media, son los primeros siglos. Hasta una plena Edad Media, que en España decimos que es hacia el siglo XI, que significa que es el inicio de que los reinos cristianos empiezan a ser más florecientes, tienen un mayor desarrollo que antes. La Alta Edad Media sería poco desarrollo, plena Edad Media empieza el desarrollo, y luego una Baja Edad Media, que es un periodo de crisis. Entonces van de poco desarrollo a crisis. El tercero de los estándares del cristianismo, de reinos cristianos, es solo de la Baja Edad Media, solo de ese último periodo. Lo primero que hay que decir es que durante la Alta Edad Media había mucho contraste en desarrollo entre Al-Ándalus y los reinos cristianos. Los reinos cristianos estaban mucho menos desarrollados que Al-Ándalus. Era una zona más rural, mucho más ruralizada, mientras que Al-Ándalus, ayer lo vimos, era una zona más urbana, estaba más desarrollada. Solo las ciudades cristianas solo empiezan a desarrollarse ya con el siglo XI, que es esa plena Edad Media. Cuando los musulmanes invaden la península, hay un territorio que queda como una especie de tierra de nadie, que es la meseta norte y más allá del río Duero. Más allá del río Duero, que está justo en el medio de la meseta norte. Serían las actuales provincias de León, Palencia, Burgos y un trozo de Valladolid y de Zamora. Bueno, pues esa zona se va a ir repoblando al inicio de esa Alta Edad Media, ¿vale? A medida que los primeros reinos cristianos empiecen a consolidarse y vayan pudiendo avanzar algo de territorio, la irán repoblando. Estos mapas nos muestran un poco cómo va a ser el avance. En el 1054, ¿qué pasa? Pues acordaos, el periodo de taifas, son las primeras taifas, es el primer periodo en el que los reinos cristianos empiezan a avanzar hasta que conquistan Toledo. 1085, cuando han conquistado Toledo, Al-Ándalus, las taifas llaman a los almorávides para que les ayuden y frenen un poco el avance, y eso va a llevar a que el avance cristiano, que había sido muy rápido durante las taifas, vaya un poco más despacio, pero cuando los almohades hayan sido derrotados en las navas de Tolosa, los reinos cristianos ya van a haber conquistado todo excepto Granada. Bueno, este es el primero de los puntos, serían los primeros núcleos de resistencia cristiana, cómo se construyen, ¿vale? Vamos a hablar de 4 núcleos, son 4 núcleos. El primero es el reino de Asturias, que luego se llamará Reino de León, es el mismo, cambian el nombre. Los musulmanes, cuando conquistan la península al inicio, no tenían un gran interés por el norte de la península, porque tenía un clima frío, lluvioso, era montañoso, no tenía una gran riqueza agrícola, ni mucho menos, y además eran poblaciones que habían sido poco romanizadas, eran los astures y los cántabros. Y tampoco con los visigodos habían tenido un gran control visigodo. Bueno, pues eso hace que los musulmanes no les quieran conquistar y les van a permitir que queden ahí en el norte como núcleos que no se someten a Al-Ándalus. Pero es un trozo muy pequeñito, Asturias. Hay una batalla, que es la batalla de Covadonga, que esa hay que mencionarla seguro, en el año 722, en la que los astures, que en verdad son un pueblo que viene de antes de los romanos, que ha sido poco romanizado, vencen en una pequeña escaramuza a los musulmanes. Pero esa pequeña escaramuza va a ser mitificada. Posteriormente, gente que no había vivido esa batalla de Covadonga va a recordarla como algo mucho más grande de lo que en verdad fue, por un interés político. Había un interés en recordar esa batalla como un gran evento, una gran batalla en la que miles de astures, que en verdad no eran astures, eran visigodos, lo cual era mentira, eso es como ellos lo van a recordar, vencieron a los musulmanes. Y de ahí venimos nosotros, es lo que van a decir los astures. Van a decir, nosotros en Covadonga éramos visigodos que vencieron a los musulmanes y por tanto tenemos derecho a reconquistar toda la península porque somos visigodos, no lo eran. Pero es como lo quieren recordar, es lo que interesa.
Esa mentalidad de que la batalla de Covadonga había sido una enorme batalla cristiana de los visigodos, eso se hace entre los siglos 9, 10, y son, además, las personas que van a escribir eso, son gente que ni siquiera habían sido criados en los reinos cristianos. Son gente que había huido antes del califato, habían huido de Al-Ándalus, eran cristianos, que habían visto como su trato en Al-Ándalus había ido empeorando. Justo antes del califato hubo unas revueltas. Acordaros que el Emirato Independiente había tenido muchas crisis, eso lo explicamos, que una de ellas había sido como los cristianos se habían rebelado porque les trataban mal. Bueno, pues esos cristianos que habían sido maltratados en Al-Ándalus huyen a los reinos cristianos. Ellos habían sido criados en la zona de Al-Ándalus, pero cuando huyen allí, lo que hacen es empezar a escribir historias de cómo había sido la historia del reino Astur, pero ellos no lo conocían. Se lo inventaron en gran medida. Y lo que hicieron fue volcar su odio hacia Al-Ándalus en esas historias. ¿Entendéis lo que estoy diciendo, no? Bueno. Ahora, ese control Astur, ese primer reino asturiano, es débil, es bastante débil. Es una zona montañosa. No había un gran control, ni mucho menos. Primer rey importante de Asturias. Y si queréis, podéis mencionarle. Alfonso I. Alfonso I, tenéis aquí la fecha en la presentación, 739-757. Imagino no se ve una mierda, ¿verdad? No se ve una mierda. Bueno, Alfonso I, mediados del siglo VIII, es el primer rey fuerte en Asturias. En Asturias. Durante su reinado, bueno, pues llegan bastantes mozárabes del sur y empieza a construirse lo que será después Castilla. Castilla es la zona que está al este de la meseta. Al este, es decir, a la derecha de la meseta norte. Eso es el origen de Castilla. Lo que diría es Burgos y La Rioja. Eso es el origen de Castilla. Burgos y La Rioja. Y además, Alfonso I es el primero que sale de las montañas de Asturias, sale de las montañas de esos picos de Europa y empieza a intentar controlar la tierra del Duero, del norte del Duero. Siguiente rey a destacar, Alfonso II. Esto no es muy difícil de aprender, ¿no? Pelayo, Alfonso I, Alfonso II. Alfonso II vive a inicios del siglo IX. Bueno, pues Alfonso II, ¿qué tiene de importante? Asienta la capital en Oviedo y él es uno de los primeros reyes que empieza a utilizar la legislación visigoda. Era muy útil para ellos coger una legislación que era bastante buena, como era el fuero juzgo. Y él va a firmar una tregua con los, en este caso con todavía el emir independiente, con Abderramán II, para intentar poco a poco poder asentarse. Él acepta vasallaje con Al-Ándalus, con Córdoba, ¿vale? Es un vasallo, os lo dije el otro día. Asturias inicialmente es un vasallo de Córdoba y lo curioso es que al final de la Reconquista ocurrió lo contrario, que Granada tiene que ser un vasallo de Castilla. Bueno, y luego el siguiente rey a destacar es Alfonso III, porque él es el que conquista el Duero, ¿vale? Alfonso III conquista el Duero. Todo esto, cuando os pongáis a escribir el estándar, veis que no os va a entrar. Bueno, pues no pasa nada, no se pone. Pero vosotros si lo recordáis, pues mejor. Después de Alfonso III es cuando Asturias se convierte en León. El rey es Ordoño II, pero no tenéis por qué saberlo, ¿vale? Ordoño II es quien cambia la capital de Oviedo a León. Y con eso se sella el cambio de reino. Ya no es el reino Astur, ahora es el reino leonés, el reino de León. Y aquí ya tenemos el primero de esos núcleos de resistencia cristiana, ¿vale? El reino de León. Que es heredero del reino de Asturias, bueno, en realidad es lo mismo que el reino de Asturias, cuando se cambia de capital. Ahora, ese siglo X, cuando realmente se cambia la capital a León, ese siglo X es de debilidad dentro del reino cristiano, porque coincide con el califato de Córdoba. El califato de Córdoba es muy fuerte y eso hace que el reino de León no pueda ser tan fuerte. Como el reino de León no es tan fuerte, la zona al este de León, Castilla, va a aprovechar y se va a independizar. Es lo mismo que pasaba en Al-Ándalus, pero es que en verdad esto ocurre siempre. En historia ocurre que cuando hay un poder central débil, los nobles de cada territorio aprovechan para ganar poder ellos. Y así es como nace Castilla. En un momento en el que el Reino de León es débil porque el califato es muy fuerte, en Castilla, Fernán González, que era el conde de Castilla, intenta hacerse independiente.
Aquí tenéis en el mapa, para si cuando queráis ver el vídeo, cómo el reino de Castilla se va haciendo más y más grande a medida que ocurra la reconquista. Bueno, yo aprovecharía las clases para, no sé, para al menos escuchar, ya que venís. Si se quiere dar por aludido, si no quiere, pues no. Ese es el primero de los núcleos, Reino de León. Y del Reino de León surge Castilla, aunque el Reino de Castilla aparece más tarde, ahora lo vamos a explicar. Ahora, tenemos que hablar de los otros 3 núcleos, porque en realidad son 4 núcleos. Hemos visto solo uno, ahora los otros 3. Los otros 3 son producto de un ente que estaba fuera de la península ibérica. Un ente político que era una de las grandes fuerzas políticas de la Edad Media, de inicios de la Edad Media, del siglo IX después de Cristo, que es el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio son los francos, esos que habían expulsado a los visigodos en el 507. Y esos que se habían enfrentado durante el Emirato Independiente y habían conquistado una marca más allá de los Pirineos como una zona para defenderse, que eso lo hemos contado también con Al-Ándalus. Bueno, pues el rey franco que hay que saberse es Carlomagno, que es el emperador, el primer emperador europeo, se suele decir, de su imperio, del imperio de Carlomagno. Aparecerá después Italia, aparece Alemania, aparece Francia, pero es que también aparecen dentro de la península ibérica Pamplona, que será luego el reino de Navarra, aparecerá Aragón y aparecerá Cataluña. Esos 3 núcleos, que son los otros 3 núcleos que ahora voy a explicar, vienen por Carlomagno. Bueno, Carlomagno quería asegurarse de que los musulmanes de Al-Ándalus no le atacaran. No hay mejor defensa que un buen ataque. Entonces Carlomagno se lanza militarmente y cruza los Pirineos por el País Vasco y realiza una campaña para atacar hasta Zaragoza. Ataca a los musulmanes. Y después, en las próximas décadas, lo que va a hacer es conquistar todo este territorio al sur de los Pirineos. Y lo que hace es integrarlo como una marca. Una marca es un territorio de frontera, para que así se pueda defender frente a los musulmanes y que no le puedan atacar. Bueno, y así es como lo va a dividir. Lo va a dividir entre varios territorios pequeños dados a diferentes condes, ¿vale? Lo que hace es dividir ese territorio en condes. Se lo da a nobles, vasallos suyos, soldados que han luchado para él y que como han luchado bien, él les paga dándoles un condado. Les da un territorio y ellos, esos condes, esos nobles, lo que obtienen son el dinero de trabajar las tierras, ¿no? Sus tierras los van a trabajar vasallos que les van a dar dinero, eso se llama feudalismo, que es el próximo estándar que explicaremos. Vale, pues entonces, dentro de esta marca hispánica de Carlomagno, eso yo sí que lo diría. Los otros 3 núcleos aparecen como derivados de la marca hispánica de Carlomagno. Vale. Primero, el reino de Pamplona. El reino de Pamplona se empieza llamando Pamplona, se termina llamando reino de Navarra. Pamplona es la capital de Navarra, ¿no? Pues igual que el reino de Asturias, luego pasa a ser reino de León. Bueno, el origen no lo conocemos muy bien. Desgraciadamente no lo conocemos muy bien. No hay mucho escrito. Pero sí que sabemos que había nobles dentro de la zona de Pamplona que querían ser independientes. Esos condes de Pamplona no querían depender de los francos, querían ser independientes. Y además, las familias nobiliarias de Pamplona en verdad eran gente que estaba ligada por familia, por lazos familiares, con los musulmanes que estaban en el Valle del Ebro, que eran los Banu Qasi, que os dije que era esa familia que se llamaban Casio, que eran los nobles de la zona de Tudela de Navarra, que se cambiaron el apellido a uno que pareciera más musulmán, entonces se apellidaron Qasi. Bueno, eso os lo conté hace unos días. Pues en realidad estos estaban emparentados con ellos. Entonces van a aliarse con los musulmanes del Valle del Ebro que querían independizarse de Córdoba. Como hay una familia árabe que quiere ser independiente de Córdoba y hay una familia navarra o de Pamplona que quiere independizarse de los francos, pues ahí tienes a dos que tienen un interés común, se van a aliar. Se alían militarmente y van a expulsar a los francos. Expulsan a los francos. Y así se pueden considerar independientes. Y eso se llama la familia que lo hace son los Arista. Son los Arista. ¿Cómo podéis resumir esto en vuestro estándar? Pues en una sola frase. Los nobles de Pamplona, la familia Arista, buscará independizarse de los francos, para lo cual les vencerán militarmente. Ya está, no hace falta decir más que eso. Para lo cual les vencerán militarmente.
Carolingio y franco es lo mismo, ¿vale? Carolingio es la dinastía que reinaba en los francos. Era la dinastía de los carolingios. Bueno, se van a consolidar más tarde aún así, ¿vale? En el siglo X se consolidan ya y la dinastía que va a gobernar por primera vez un reino de Pamplona consolidado son los Jimenos. Bueno, ahora, dentro de Pamplona hay un rey que fue el rey más importante de su época. Es curioso, ¿no? Que Pamplona, que originalmente es una ciudad muy pequeñita, va a tener a un rey, que es Sancho III el Mayor, que entre estos años, entre el 1004 y el 1035, va a ser el rey cristiano más poderoso de su época. Es una historia de éxito, ¿no? Porque de algo muy pequeño conseguirá ser el rey más poderoso entre los cristianos. Para hacerlo, lo que utilizó fue lazos matrimoniales, casarse con la gente adecuada, y también pequeñas conquistas para que cuando conquista un territorio les hace sus vasallos. Él va a conquistar Castilla y va a hacer que el conde de Castilla sea el vasallo suyo. Recordad que Castilla era de León. Pues él lo va a conquistar y lo va a hacer vasallo de Pamplona. Ahora, este señor, vamos a hablar un poco más de él porque de sus hijos, de sus 4 hijos que tenéis aquí en esta imagen, de sus 4 hijos van a surgir el reino de Castilla y el reino de Aragón, que todavía no eran reinos. Es de Sancho III, de su herencia, que al dividir la herencia entre sus 4 hijos, va a crear el reino de Castilla y el reino de Aragón. Ahora los sí, de los aristas, estaría bien decirlo. Vale, vuelvo a explicarlo. Sancho III el Mayor consigue ser el rey más poderoso de su época. Conquista Castilla y también conquista bastantes condados que estaban al este de Pamplona. El este de Pamplona es Aragón. Bueno, pues él tiene 4 hijos. Y en esta época, cuando tenían varios hijos, querían repartir la herencia a partes iguales entre sus hijos. Era algo habitual. Desde nuestro punto de vista actual, moderno, nos parece una estupidez, porque lo que consigues es que de un reino fuerte se formen varios reinos débiles, ¿no? Divides tu reino, que es muy poderoso, en muchos pequeños reinos. Pero es una tradición germánica. Y ellos creían que es lo que tenían que hacer. Vale, pues entonces este señor, Sancho III el Mayor, divide su territorio entre Castilla, pero no como condado. Él había conquistado el condado de Castilla, pero cuando lo herede su hijo, lo va a hacer en categoría de rey. Es decir, le hace un ascenso a Castilla, ¿no? Ahora va a ser reino de Castilla. Aragón, cuando conquista Aragón, era un condado. Bueno, pues él lo va a nombrar reino de Aragón. Luego, hay otros 2 condados que los separa, que son Sobrarbe y Ribagorza, pero que siguen siendo condados. Y luego a otro de sus hijos le cede Pamplona, Navarra. Entonces, de un solo reino aparecen 3 y un cuarto condado, ¿vale? 3 reinos. Y aquí lo tenemos en el mapa. Del condado de Castilla pasamos al reino de Castilla, que tiene más o menos este territorio, que pues sería un trozo de Cantabria, un trozo del País Vasco, más bien Cantabria. Luego tendríamos La Rioja y Burgos, y un poco de Soria. Eso era Castilla. Luego Pamplona, que se había extendido y había conquistado el País Vasco, las Vascongadas. Luego Aragón, que lo convierte en reino, y Sobrarbe y Ribagorza. Esto que está en color es todo el territorio que había conquistado Sancho III el Mayor. Ahora, esa división va a tener duras consecuencias, porque Navarra se va a quedar sin posible territorio de expansión. Cuando haga esto, Navarra, que es el reino de Pamplona, no se va a poder expandir más, no va a poder conquistar más, porque Aragón va a conquistar este territorio de aquí y Castilla va a conquistar este territorio de aquí. Entonces le deja a Navarra sin posibilidad de tener una frontera con los musulmanes para conquistar territorio musulmán. Digamos que la aísla. Y como Navarra queda aislada, va a quedar bajo influencia francesa. Navarra no va a ser conquistada de nuevo y añadida dentro del Imperio Hispánico hasta los Reyes Católicos, que conquistan Navarra. Fernando el Católico. Bueno. Y luego, pues consecuencias las que ya os he dicho. Primer reino de Castilla, primer reino de Aragón y luego también Sobrarbe y Ribagorza. Vale, ahora nos queda Aragón, ¿no? Aragón, en verdad, se había independizado ya antes, pero como condado, ¿vale? Como condado. Aragón también era de esos territorios de Carlomagno, de la marca hispánica, era otro de ellos. Y ocurre un poco lo mismo, hay una familia nobiliaria que quiere independizarse, no quiere ser controlado por los francos,
y se independizan, más o menos hacia inicios del siglo IX. De nuevo, tampoco tenemos mucho conocimiento de esto. Aragón era un territorio súper agrario, era de ganaderos, era pobre, estaba muy poco desarrollado, en una zona de montañas. Bueno, Aragón y Pamplona van a unirse, van a hacerse parte de una sola cosa, gracias a un matrimonio. Andregoto, que es una mujer de Aragón, se casó con el rey de Pamplona. Y de sus hijos, de ese matrimonio, van a unirse Aragón y Pamplona, ¿vale? Pero esto es antes de Sancho III el Mayor, porque estamos hablando del siglo X y Sancho III el Mayor es del siglo XI, de 1004 a 1035. Entonces, tercer núcleo de resistencia, Aragón. Hemos hablado ya de León, hemos hablado de Pamplona y ahora Aragón. Pero Aragón es débil y realmente se queda unido a Pamplona. Y es después de Sancho III el Mayor que Aragón se convierte en un reino independiente. Antes era un condado. Y ahora nos queda Cataluña. Cataluña tradicionalmente ha sido parte de Aragón, pero originalmente no. Originalmente eran muchos condados, era una zona tremendamente desarrollada, porque con el Imperio Romano era la capital del Imperio de la península ibérica de Hispania con Roma, y lo que hace Carlomagno son muchos pequeños condados. Lo divide entre muchos nobles para que así no haya un noble que sea muy fuerte y se pueda enfrentar al rey de los francos. La mejor forma de hacer débil a tu enemigo es dividirlo. Divide y vencerás, ¿no? Pues así hace muchos pequeños condados. Pero hay un conde de Urgel, el condado de Urgel es este que está aquí, que es Wilfredo el Velloso, que va a empezar a conquistar otros condados. Él empieza a conquistar otros condados de Cataluña, y entre ellos el condado de Barcelona, que era el más rico. Aunque Wilfredo el Velloso siga siendo un vasallo de los francos, en verdad ya es tan poderoso que se puede considerar independiente. Ya se puede considerar independiente. Pero no es hasta un descendiente lejano suyo, que es este Borrell II, que yo no lo escribiría el nombre, ¿vale? En el epígrafe yo lo que diría sería: Wilfredo el Velloso es el primero de los condes catalanes que se hace fuerte, conquistando, por ejemplo, el condado de Barcelona, pero no es hasta finales del siglo X, yo como lo diría, no es hasta finales del siglo X que son verdaderamente independientes de los francos. Cataluña, ¿vale? Cataluña no se ha sido verdaderamente independiente de los francos hasta finales del siglo X. ¿Y por qué? Pues porque los carolingios, la dinastía de los carolingios, va a extinguirse a finales del siglo X. Y como ahora va a reinar una dinastía nueva, Cataluña va a decir: si es un rey nuevo, yo no tengo que jurarle lealtad. Entonces así se hacen independientes. Vale, entonces ya hemos dado la primera parte, ¿no? Primeros núcleos de resistencia. Para el siglo XI tenemos León, Castilla, Navarra, Aragón y Cataluña. ¿Vale? Así lo vemos en el mapa. ¿Tenéis alguna duda? ¿Queréis preguntarme algo que no hayáis entendido? Uno de ellos, León, surge de los Astures, de la resistencia Astur. Castilla sale de León. Y luego los otros tres surgen de la marca hispánica de Carlomagno, intentando independizarse del poder franco. Vale, pues vamos con lo siguiente. Ahora, esto que yo voy a contar ahora sería las etapas de la Reconquista. Cuando os dé el epígrafe, lo vamos a hacer mucho más sencillo de lo que yo lo voy a explicar ahora aquí. Porque yo ahora voy a contar la historia. Pero vosotros en el epígrafe tenéis que hacer 4 líneas. Entonces, pues, vuestro va a ser mucho más sencillo, pero la explicación es más compleja. Vale. A partir del siglo XI va a haber un inicio de la Reconquista, ¿no? Va a empezar la expansión hacia el sur. Pero se va a unir con luchas entre los propios reinos cristianos. Los propios reinos cristianos van a luchar entre ellos por ver quién es el que es más poderoso. Entonces se va a unir tanto el avance hacia el sur como las luchas entre los propios reinos. Y luego otro proceso que se produce a la vez es que los reyes de estos reinos cristianos van a querer patrimonializar. Patrimonializar significa incorporar como patrimonio de tu familia los reinos. Antes os he contado que los reyes tenían la tradición de dividir sus reinos entre sus hijos, ¿no? Ahora ya no. Ahora lo que van a hacer es heredarlo solo uno, para que así pueda mantenerse esa fuerza. Bueno, primero de los eventos, ¿vale? Eventos de este proceso de avance, de las etapas de la Reconquista. Primer evento importante que ocurre. Bueno, pues Castilla y Aragón nacen como reinos, y ya os lo he contado. Es con Sancho III el Mayor, rey de Navarra,
que al dividir la herencia entre sus hijos va a crear el reino de Castilla y el reino de Aragón. Al morir en el 1035, la herencia es esta: García, Pamplona, Ramiro, Aragón, Fernando, Castilla, Gonzalo, Sobrarbe y Ribagorza. ¿Tenéis que aprenderos algún nombre de estos? Bueno, pues yo diría que de seguro el de Fernando, porque ahora vamos a hablar más de Fernando. Fernando I de Castilla. Fernando I de Castilla, que es el primer rey de Castilla. ¿Por qué vamos a hablar más de él? Pues porque gracias a su enlace matrimonial, el que había sido rey de Castilla va a convertirse, cuando muera el rey de León, en también rey de León. Entonces Fernando I es el primer rey de Castilla y de León. Como un solo rey. Es el primero. No va a ser el último. Bueno, segundo evento que ocurre. Aragón y Cataluña se van a unir como una sola entidad política. ¿Por qué? Pues por un enlace matrimonial también. El rey de Aragón casó a su hija, que solo tenía 2 años, ¿vale? Era un bebé, porque aquí los matrimonios no tenían nada que ver con amor, ¿vale? Ni mucho menos, eran por interés. Por eso luego los reyes tenían decenas de bastardos, e incluso a muchos de ellos les reconocían. Bueno, ya hablaremos más adelante de eso. Bueno, pues casa a su hija con el conde de Barcelona. Entonces, de esa unión matrimonial, el hijo va a heredar los dos, va a heredar Aragón y Cataluña. La hija del rey de Aragón se casa con el conde de Barcelona. Y entonces eso hace que se forme una nueva entidad política que junta Aragón y Cataluña. Y esta nueva entidad política no es un reino, es una corona. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos que hablar de algo distinto, las coronas. Una corona es la unión de varios reinos o de varios territorios de importancia. Aquí tendríamos el reino de Aragón y los condados de Cataluña. Vale. Ese es el segundo evento. Tercer evento. Yo, por cierto, estoy siguiendo el esquema del libro, que cuando veáis el libro vais a ver que está igual explicado. Tercer evento. Portugal se independiza. Aparece un nuevo reino. ¿De dónde se independiza? De León. Portugal era una parte del reino de León. Era un condado. Entonces, va a haber uno de los condes, Alfonso Enríquez, que decide que él va a ser rey. Normalmente esto ocurre en momentos de debilidad. Cuando el rey es débil, los condes aprovechan para independizarse. Bueno, pues este es el caso. Portugal en el siglo XII se erige como reino independiente. Ya tenemos Portugal, León, Castilla, Navarra y luego Aragón y Cataluña como una sola cosa. Corona de Aragón. Vale, el cuarto evento es que Castilla y León se van a unir como una sola corona. Igual que Aragón y Cataluña forman la corona de Aragón, pues León y Castilla se unen como la corona de Castilla. Vale, Fernando I, que era hijo de Sancho III, año 1035, es el primer rey de León y de Castilla. Pero, un siglo después, León y Castilla se van a volver a independizar. Va a haber conflictos entre diferentes reyes y León y Castilla se vuelven a independizar. ¿Cuándo se vuelven a unir ya para siempre? Pues 1230. Y es otro Fernando. Esto nos facilita un poco el estudio. Fernando I es el primero en ser rey de Castilla y de León, pero el que une de forma definitiva León y Castilla es otro Fernando, Fernando III, gracias a que hereda León de su padre y Castilla de su madre. Aunque en verdad no fue tan fácil como que se murieran sus padres y él heredara la corona. Tuvo que llevar a cabo una guerra bastante fuerte, tuvo que convencer a su padre le tenía retenido como prisionero porque no quería que se fuera a Castilla, pero su madre, que se había divorciado del padre, le quería llevar a Castilla y hacer que fuera rey de Castilla. Bueno, en fin, Juego de Tronos se queda corto comparado con la historia de la medieval de Castilla. Bueno, y de León y de España en general. El caso es que vosotros lo podéis resumir como que en 1230 Castilla y León se unen definitivamente como corona de Castilla. Os pongo aquí por si queréis ver un poco pues imagino que no, el listado de los reyes. Hasta Fernando III, 1230, no se ve nada, ¿verdad? Bueno, pues si queréis lo ponéis en el vídeo, pero tampoco es algo muy necesario. Hasta 1230, León y Castilla no se unen. Bueno. Entonces, para el siglo XIII, que es 1230,
del siglo XIII, tenemos las siguientes formas políticas. Tenemos Corona de Castilla, que une León y Castilla. Tenemos la Corona de Aragón, que une Aragón y Cataluña. Tenemos el Reino de Portugal y el Reino de Navarra. Pero una Navarra, que aquí lo vemos bien clarito en el mapa, una Navarra que está separada de los demás y que no puede avanzar en sus conquistas. Porque no puede conquistar territorio cristiano, no es suficientemente fuerte. Entonces Navarra va a quedar como un reino bajo influencia francesa, en verdad. Vale. Ahora, empezamos la Baja Edad Media. Y os dije, Baja Edad Media, periodo de crisis. Periodo de crisis, lo primero por la peste negra. Pero luego también porque hay muchísimas guerras entre los propios reinos cristianos. Además, es un periodo en que los reyes intentan convertirse en más fuertes. Quieren fortalecer su poder. ¿Eso a quién le fastidia? Pues a los nobles. Y los nobles que no quieren perder poder frente al rey se van a rebelar contra el rey. Va a haber guerras entre nobles y reyes. Vale. Entonces, hay que mencionar una guerra civil dentro de estas etapas de la conquista, que es la Guerra Civil de Castilla. Ahora, yo os la voy a explicar. Y es un poco... Yo os la voy a explicar encima así como para niños pequeños, pero es una guerra mucho más complicada. Y vosotros en vuestro epígrafe ni siquiera la explicaréis. Pero bueno, ocurre la peste negra. Entonces mueren muchos nobles. Los nobles que sobreviven a la peste negra, que la peste negra llega hacia 1349, los nobles que sobreviven a esa peste negra deciden que van a escribir documentos falsos por los cuales ellos heredan las tierras de los nobles muertos. Entonces hay ciertas familias nobiliarias que se apropian de territorios que no son suyos. Bueno, pues el rey de Castilla, que es Pedro I, que le apodarán el Cruel, ahora veremos quién le apoda el Cruel, porque no era cruel, o bueno, si era cruel como todos los demás reyes. Él decidió hacer un libro en el que intentaba dejar claro qué territorios pertenecían a quién, ya que los nobles se habían aprovechado de la situación de la peste negra. Bueno, pues eso ¿qué hace? Que los nobles se enfaden mucho. Se enfadan tanto que buscan a otro rey para quitarle en medio a Pedro y poner a otro rey. Y van a encontrar a uno, que se llama Enrique de Trastámara. Ahora, los Trastámaras son la dinastía que van a ser después los reyes católicos. Los reyes católicos pertenecían a los Trastámara. Entonces ya empezamos a ver un nuevo actor político que es la dinastía Trastámara. La dinastía de Castilla era la dinastía de Borgoña, era otra. Bueno, este señor, Enrique de Trastámara, su familia provenía de un hijo ilegítimo, un bastardo, es decir, un hijo tenido fuera del matrimonio, de Alfonso XI, rey de Castilla. ¿Vale? Alfonso XI, rey de Castilla, que había vivido a principios del 1300, había tenido un hijo ilegítimo, pero le gustaba mucho ese hijo. Y no quería que se quedara como un bardo bastardo, ¿no? Entonces le dio el título de Trastámara, que era un conde, era un condado que estaba en Galicia. Bueno, pues ese condado, en Galicia, se hizo muy buenas amistades con nobles muy importantes de Castilla. Llegado medio siglo después, cuando ocurra esto de Pedro I, los nobles van a utilizar a este Trastámara para decir, él tiene derecho a ser rey, va a ser mejor rey que Pedro, nos rebelamos militarmente contra Pedro, le quitamos del medio y ponemos a Enrique. Y eso va a pasar. Y esto se empieza a mezclar encima con guerras que había en Europa. Porque en Europa estaba ocurriendo la guerra de los 100 años en Francia, que enfrentaba a Francia e Inglaterra. Entonces Pedro I se va a liar con Inglaterra y Enrique de Trastámara se va a liar con Francia. Bueno, creo que a ver, mi cabeza a veces tiene errores de bulto y me equivoco con Francia e Inglaterra, pero creo que fue así. Bueno, entonces a Pedro le van a asesinar, ¿vale? Le asesinan. Y le llamarán el Cruel. Adivina adivinanza, ¿por qué le llaman el Cruel? Pues para deslegitimarle, para decir, es que era muy mal rey, era el Cruel. Entonces, como nos hemos quitado en medio a este rey, le deslegitimamos, ponemos a uno nuevo. Y ahora, ese señor, que es este que tenéis aquí en el retrato, Enrique II de Trastámara, que es el primer rey Trastámara de Castilla, va a ser muy débil. Debe su poder a los nobles que le han apoyado en la guerra. Es una marioneta de los nobles. Entonces va a llevar a cabo unas cosas que no tenéis que contar en vuestro epígrafe, pero que tienen mucha importancia en España, que se llaman las mercedes enriqueñas de Enrique. ¿Qué es una merced enriqueña? Pues es que va, digamos, a doblar el brazo frente a los nobles y les va a dar a los nobles todo lo que querían.
Entonces eso es una merced es un favor. Son los favores de Enrique. Bueno. Y eso es la corona de Castilla, es como llegan nuestras cámaras. Y ahora hay que hablar de Aragón. Aragón, bueno, la crisis que va a tener en la Baja Edad Media Aragón es brutal, ¿vale? Mucho más que en Castilla. Muchísimo más. Bueno, va a haber a principios del siglo XV en Aragón, no van a tener descendiente porque no tiene hijos el rey. Entonces hay que elegir uno nuevo. Y va a haber dos candidatos. Y uno de ellos era de la familia Trastámara, familia castellana. Y van a elegirlo, votando. Entonces se va a elegir al Trastámara para que sea el primer rey de los Trastámara en Aragón. Entonces, cuando Aragón y Castilla se unan, los dos en realidad pertenecen a la misma familia, a la misma dinastía. Bueno. Y luego, en Navarra, por mencionar algo que ocurre, esto de nuevo os lo cuento, pero no tenéis por qué ponerlo en el epígrafe ni mucho menos. En Navarra va a haber una guerra civil bastante cruenta y que va a tener consecuencias sobre Aragón. Navarra era independiente de Aragón, pero va a tener consecuencias sobre ello. No sé si contárosla, es que tampoco quiero liaros más. Bueno, creo que ni os la voy a contar, ¿vale? Porque es que no quiero tampoco que nos metamos en cosas demasiado complicadas. Guerra civil en Cataluña, bla, 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 bla. Esto volverá el próximo día, ¿vale? ¿Por qué no os lo cuento? O sea, os explico por qué no os lo cuento. Realmente en el epígrafe no os va a entrar ni de broma, ¿vale? Entonces, como eso ocurre justo en la baja de media y al final, en el epígrafe final, en el 2.6, hablaremos de ello y luego con los reyes católicos tendremos que volver a hablar de ello. Entonces ya lo explico ahí. En este de momento no hace falta que lo explique. Vale, ahora ya vamos con el concepto mismo de reconquista. Reconquista. Cuando mencionemos la palabra reconquista, tenemos que demostrar a la persona que nos corrija que somos gente que ha estudiado y que sabemos que el concepto reconquista a los historiadores no les gusta nada, ¿vale? O no nos gusta nada. ¿Por qué? Porque es una invención histórica. El concepto de reconquista implica que has perdido algo y tú lo reconquistas, ¿no? Pero es que eso significaría que son los visigodos los que reconquistaron España y no es así. No eran los visigodos los que van a llevar a cabo el avance cristiano, eran los astures, eran los catalanes, pero no los visigodos. Por tanto, reconquista es un concepto que se utilizó para legitimar a los reinos cristianos cuando ataquen al Andalus. ¿Vale? Es para dar legitimidad. Entonces, no nos gusta ese concepto, ¿vale? Eso hay que intentar dejarlo claro al principio. Concepto muy disputado, podéis decir, o cuando algo es... hay una palabra que no me viene a la cabeza. Controvertido está bien. Un concepto que... Discutido, eso. Concepto discutido por los historiadores. Perfecto quedas. Vale. Pero aún así lo utilizamos. ¿Por qué lo utilizamos? Pues porque es útil. Está tan enraizado ya que lo seguimos utilizando. Pero en realidad hablaríamos de conquista cristiana, ya está. Vale. Primera etapa. Porque lo que aquí tenemos que hablar es de etapas. Primera etapa. Durante el Emirato y el Califato de Córdoba. Siglos 8 a 10 o principios del 11. Durante ese periodo hay una superioridad de Al-Ándalus sobre los reinos cristianos. El principal avance va a ser sobre la cuenca del Duero. ¿Por qué? Pues porque no tenía mucha población. A los musulmanes no les había resultado de interés. Segunda etapa. Del siglo XI a la primera mitad del siglo XII. Con las primeras taifas hay un cambio en el equilibrio de poderes. Las taifas son más débiles que Córdoba. Eso permite que los reinos cristianos obliguen a pagar las parias a las taifas. ¿Acordáis de la paria, que es un impuesto que se pagaba para que no te invadieran los cristianos? Y eso enriquece a los reinos cristianos. Les hace muy ricos. Y además, aprovechando la debilidad, se van a conquistar algunas taifas como Toledo. Vale. Luego llegan los almorávides. Y los almorávides frenan el avance cristiano. En este momento es cuando Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, pues es cuando estaba trabajando como mercenario y va a conquistar Valencia, pero en realidad luego los almorávides le van a invadir y es cuando ocurre esa historia de que muerto el Cid, porque había muerto, le ponen en el caballo puesto con un palo para que se quedara así recto y le lanzan a la batalla y como era tan temido, pese a estar muerto, venció, ¿no? Bueno, pues es como
el final épico de la... Os he contado el spoiler. Pues bueno, eso es el momento que coincide con el Cid, el cantar del niño Cid. Ahora, creo que no me va a dar tiempo a más, así que voy a pasar lista. El próximo día ya terminamos con este epígrafe y os prometo que los siguientes epígrafes son más cortos. Así que podremos ir un poco más relajados. Vale. Entonces, siguiente etapa. Si la primera es hasta el siglo X, esta es porque después del siglo X ocurre la fitna, la guerra civil de Al-Ándalus. El califato se derrumba y se forman las taifas. 1031, formación de las taifas. Bueno, durante ese periodo de taifas, ¿qué ocurre? Pues es que es volver a repetir cosas que ya sabemos. Los reinos cristianos avanzarán gracias a la debilidad de las taifas. Y además les harán pagar las parias, que es un impuesto que hará muy rico a los reinos cristianos, les va a hacer ricos. El avance culmina cuando se conquista Toledo, en el 1085. Alfonso VI, rey de Castilla y de León. Y esto ya está, con esto no hay que mencionar más. Riqueza de los reinos cristianos gracias a las parias, debilidad de las taifas permite avance cristiano hasta la conquista de Toledo. ¿Por qué la conquista de Toledo? Porque se pide la ayuda de los almorávides, de esa federación de tribus bereberes del norte de África que acuden, invaden a las taifas y frenan el avance cristiano, lo cual significa que no recuperan territorio cristiano, no recuperan ese territorio que habían avanzado los reinos cristianos. Pero los almorávides pronto son debilitados. ¿Cuándo decimos que son debilitados? Pues cuando Alfonso I, el batallador, rey de Aragón, conquista Zaragoza. Entonces, durante los almorávides, los reinos cristianos consiguieron avanzar unas décadas después de que hayan invadido y, ¿y qué tenemos que mencionar? ¿Qué conquista? Pues Zaragoza. Alfonso I, el batallador. Bueno, también si queréis podéis mencionar a Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, que también conquista Valencia. Pero en verdad yo no lo menciono cuando he explicado ahora, porque este territorio de Valencia que el Cid conquista se lo van a quitar los almorávides. Entonces, pues bueno, sí, que el Cid campeón lo conquista, pero se lo quitan. Vale. Ahora, tenemos que después hablar de que llegan los almohades, ¿no? Después de Zaragoza, después de la conquista de Zaragoza, llegan los almohades y vuelven a frenar el avance cristiano. Pero, en verdad, el valle del Ebro ya había sido abierto para que los cristianos lo pudieran conquistar, porque Zaragoza es la capital del Ebro. Bueno, pues este mapa, que no sé qué tal se ve en la presentación, si queréis echarle un vistazo en el vídeo, pues tenéis aquí como en rojo sería hasta el año 750, ¿no? Mientras que el reino Astur tenía un territorio muy pequeñito inicialmente, el territorio naranja, que ya incluye Cataluña, Aragón, Navarra e incluso Castilla, y llegan hasta el Duero, pues ahí sería año, con aquí 800. Bueno, yo diría durante el siglo IX, en verdad, pero bueno. Luego el siguiente color que tenemos es el amarillo, perdón, antes hay otro naranja más oscuro, que ese es el que ya sí que llega al Duero, que es 1045. 1045 sería hasta aquí. ¿Qué hay aquí? Bueno, pues está un sistema montañoso que sirve de frontera natural, ¿vale? Un sistema montañoso que sirve de frontera natural, que será avanzado, nos dice aquí en el color verde, en el 1148. Bueno, pues 1148 es la llegada de los almohades. Cuando lleguen los almohades, como veis, ya el verde es el Ebro e incluso el Tajo. Luego, el siguiente sería el azul, 1213. 1213 se avanza ya más allá de la Sierra Morena. Y Sierra Morena, que sería la otra frontera natural, la otra montaña, ¿no? ¿Por qué pone 1213? Pues porque el año antes, en 1212, había ocurrido una batalla importante que vosotros ya tenéis que saber. Pues de Tolosa. Vale, pues una vez que les vencen, nada más conquistarles, vencerles a los almohades, pues consiguen avanzar muy rápido. Y luego ya nos viene aquí 1270, sería ya todo lo rosa. Ya solo queda Granada. 1270, ya solo queda Granada. Bueno, pues nos vamos con esa fase. Los almohades, aunque, igual que los almorávides, aunque al inicio de la invasión almohade frenen a los cristianos van a ir reforzándose y con una convocatoria de cruzada del propio Papa se unirán 3 de los 4 reinos de los cristianos. El que falta es León, ¿vale? Es León el que no se une, pues los otros 3 se van a unir
y van a vencer a los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa. Perfecto. Ahora, esta batalla de las Navas de Tolosa nos marca un cambio total. No es lo que pone aquí, ¿vale? Esto es lo que yo estoy hablando, no es lo que está en la presentación. Cuando las Navas de Tolosa se vence a los almohades, es, digamos, ya el último freno al que se conquiste ya toda la península, excepto por Granada. Digamos que la victoria de los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa abre la puerta, ¿no? Y ya se conquista todo el resto de la península, excepto Granada, que resulta que Granada es un territorio que es montañoso y por eso se permite que pueda seguir existiendo. Dime. ¿Esto es la segunda etapa de la conquista? Sería la tercera. La primera era, mira, te las pongo aquí. La primera es siglos 8 a 10, la segunda, siglo 11. Ah, no, perdona, según el libro sería la cuarta. Siglo 11, primera mitad del siglo 12. Primera mitad del siglo 12 es cuando llegan los almohades, ¿vale? Piensa, el siglo 12 es de 1101 a 1200. En el 1101 estaban los almorávides, que en 1118 son derrotados en Zaragoza. Llegan los almohades a mediados de ese siglo. Y entonces sería el siguiente periodo. Es segunda mitad del siglo XII, sería tercer periodo. Llegan los almohades sería tercer periodo. Vale, cuando son vencidos los almohades, cuarto periodo. Habría sido mejor que os hubiera puesto unos numeritos, lo siento. Lo empezaré a poner. Vale. Ahora, durante el periodo en el que están los almohades en la península, estaría bien que mencionáramos o introdujéramos un concepto que luego vamos a tener que explicar aquí, modelos de repoblación, que son las órdenes militares. Frente a los almohades, los reyes cristianos van a crear órdenes militares, las cuales son una influencia de las cruzadas. Para las cruzadas se hicieron órdenes militares que son órdenes monásticas, pero que no solo se dedican al rezo, sino también se dedican a la guerra. Son monjes soldados. Bueno, pues es monje soldado, que es una idea que ya se había hecho para las cruzadas en Oriente Medio, para tomar Jerusalén y demás, pues los reyes cristianos lo toman para ellos. Y se van a fundar 4 órdenes militares que en España van a existir durante mucho tiempo y que van a ser muy poderosas. Luego voy a explicar, cuando hablemos de la repoblación, por qué eran tan poderosas. Los reyes las crean para que les ayuden al enfrentarse a los musulmanes, ¿vale? La idea es que les ayuden a defenderse frente a los musulmanes, frente a los almohades. Son 4 y estaría bien que las sepáis para vuestro conocimiento personal, porque no creo que se entre en el epígrafe. Calatrava, Santiago, Alcántara, Montesa. En realidad había otras, pero las importantes son estas. Las 3 primeras, Calatrava, Santiago y Alcántara, eran de Castilla y de León. Bueno, estas órdenes militares, los reyes les otorgaban territorios, les daban terrenos para que pudieran mantener a sus monjes soldados con el trabajo de las tierras. La tierra es el bien de la Edad Media, es lo que da la riqueza. Pero claro, si lo trabaja alguien. Las tierras que les van a dar las órdenes militares son las que estaban en disputa con los almohades. Y si miramos el mapa, las tierras que estaban en disputa son estas que están aquí. Coincide con Castilla-La Mancha. Es una tierra seca, difícil de cultivar. Como es difícil de cultivar, hay que explotarla de otra manera, que es con la ganadería. Entonces, estas órdenes militares van a trabajar la ganadería, van a ser muy, muy ricas porque tienen muchas ovejas. Y con la explotación de las ovejas consiguen el dinero para pagar a sus monjes soldados. Es una buena forma de poder... Además, son gente que como quieren defender sus territorios y son soldados, pues te van a defender frente a posibles ataques almohades. Es perfecto. Es una gran idea. Bueno, y vamos ya con la cuarta etapa. Cuarta etapa, siglo XIII. Aquí es donde ocurre ya la batalla de las Navas de Tolosa. Se vence en la batalla de las Navas de Tolosa. Y es el inicio del fin de la reconquista. Ya no hay un freno. Va a volver a haber taifas cuando los almohades desaparezcan. Porque esta batalla de las Navas de Tolosa no es que haga que desaparezcan los almohades inmediatamente, pero sí que les hace entrar en una crisis de la cual no se van a levantar nunca. Eso hace que vuelvan a aparecer unas taifas débiles, los reyes cristianos las van a conquistar muy, muy rápido, en pocas décadas, hasta que solo quede Granada. Vale, ¿cuáles son los frentes de avance en este siglo XX? ¿Vale? Una vez que vuelven a aparecer esas terceras taifas después de los almohades, los portugueses se van a extender hacia el sur y van a constituir algo parecido a lo que es la actual Portugal, no se queda muy lejos. Y son los primeros que lo consiguen. Aquí en el mapa nos pone 1249.
1249, no ha pasado nada, ¿no? Desde la batalla de las Navas de Tolosa ha sido muy poquito tiempo. Corona de Aragón. Bueno, pues si miramos aquí el mapa, la Corona de Aragón va a conquistar Valencia. Conquista el reino de Valencia. Bueno, y crea un reino que se llama el Reino de Valencia. Y también conquista las Islas Baleares. Es decir, ahora Aragón, esa Corona de Aragón, ya no es solo Aragón y Cataluña. Incluye Valencia e incluye las Baleares, Mallorca. Y Castilla, ¿qué queda Castilla? Pues Castilla se queda un poco la mejor parte. Van a invadir hasta Murcia. Sí, parece mentira, pero existe. Y luego van a también conquistar Sevilla, bueno, Extremadura, lo que queda de Extremadura, Sevilla, Huelva. Y luego el territorio de disputa va a ser por Cádiz y Gibraltar. Y ese va a ser una frontera un poquitín más dura, y sí que los granadinos se van a enfrentar un poco más, van a defenderse, pero no van a poder mantenerlo frente a Castilla, ni mucho menos. Bueno, entonces ya esta es la última etapa, siglos XIV y XV, sería la quinta. La lucha por Gibraltar. Tarifa, que es este punto que tenéis aquí, el cabo, Tarifa se conquista en 1292, a finales del siglo XIII. Pero desde que se conquista Tarifa, no se va a avanzar más hasta que ya no se conquiste casi Granada de forma definitiva. Es decir, esta última etapa es un poco más de estancamiento. Este mapa que es de vuestro libro os pone los años en los que se fueron conquistando todas las ciudades de la frontera entre Castilla, el sur de Castilla y Granada. Vale, entonces ya vistas estas 5 etapas, que es de nuevo, no os agobiéis, es lo que está en el libro, ¿vale? Estoy siguiendo el esquema del libro a la hora de explicar. Tenemos que ir a la repoblación. Entonces ya hemos visto etapas de la reconquista, ahora la repoblación. Bueno, los territorios que los cristianos iban avanzando, iban conquistando, necesitaban reorganizarse para ajustarse al dominio cristiano. Necesitaban reorganizarse para ajustarse al dominio cristiano. Y España es muy diversa. Bueno, sigue siendo muy diversa, y era muy diversa en la época en la que no existía, y se llamaba Al-Ándalus y reinos cristianos. Como era muy diversa, los tipos de repoblación que se van a tener que llevar a cabo son distintos en las diferentes zonas de España. ¿Por qué? Bueno, primero porque el nivel de desarrollo cultural era distinto. No era el mismo desarrollo en la zona del Valle del Duero, en la meseta norte, que en la zona de la Bética o de la zona del Valle del Ebro, que era mucho más desarrollada. Eso ya desde la época romana. Segunda razón. Primera es el desarrollo, ¿vale? Primera razón de que haya diferentes modelos de repoblación, nivel de desarrollo. La segunda es la densidad de población. Había zonas más pobladas que otras. Entonces no puedes repoblar una zona que tiene mucha población a la misma forma que habías repoblado una zona en la que no vivía nadie. Tienes que hacerlo de una forma distinta. Y la tercera es que esas formas de repoblación van a ocurrir en distintos momentos de la Reconquista. Los reinos cristianos son distintos. El reino cristiano que conquista el Valle del Duero, por ejemplo, es unos reinos muy poco desarrollados. Mientras que la Castilla que conquista Sevilla es un reino cristiano ya bastante asentado, desarrollado, que tiene universidades. Ha cambiado, ¿no? Bueno. El resultado de todo esto, por anticiparlo, va a ser que, mientras que el sur de España tiende a ser latifundista, y sigue siendo hoy día sigue habiendo grandes terratenientes, que son, pues por ejemplo, el duque de Alba, ya no existe la duquesa, se murió. Mientras que el norte es una zona que tiene una estructura de la tierra distinta. En Galicia, por ejemplo, existen los minifundios. Hay muchos pequeños propietarios que tienen parcelas de tierra pequeñas. Eso es más propio del norte, de Galicia, del País Vasco, mientras que en el sur no. En el sur es un gran terrateniente que tiene muchísimos territorios. Así que sistemas de repoblación hay 4, ¿vale? Y aquí los vemos en el mapa este, que es un poco más grande. En morado va a ser el primero, el segundo, en verde, en amarillo el tercero, el cuarto en naranja. Si os fijáis, coincide con las etapas de la Reconquista.
Primera etapa de la Reconquista, Valle del Duero. Segunda etapa, Valle del Tajo. Tercera etapa, Castilla-La Mancha y Extremadura. Y última etapa, Andalucía. Bueno, pues vamos poco a poco. Primera, presura, ¿vale? La primera se llama repoblación por presura. Ahora, tengo que anticiparos una cosa. Repoblación no significa que no hubiera nadie viviendo allí y de repente pongas a vivir a alguien. Simplemente significa que estás reorganizando la población. Repoblación en el sentido de reorganizar a la población. Vale, esta primera de presura es norte de Duero y el pie del monte Pirenaico, es decir, la parte baja, la parte justo del inicio de los Pirineos. Es decir, lo que coincide con la marca hispánica de Carlomagno. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Bueno, pues es una zona en la que no había una gran densidad demográfica, había poca gente. Entonces lo que se necesita es que haya nuevos pobladores. Entonces se va a invitar a gente a ir a poblar esos territorios. Pero como hay mucho territorio que está sin habitar, se les puede, entre comillas, regalar. Les das el territorio a cambio de que lo exploten. Lo que interesa es que haya gente explotando el territorio porque no había nadie. Entonces daban territorios para que la gente lo explotara. Eso se llama presura. Presura de presionar la expansión territorial. Presionarla regalando tierras. Bueno, vamos a seguir lo que pone aquí. Realizada sobre territorios prácticamente despoblados. No se requería una conquista. Es esa zona que era la tierra de nadie que había quedado cuando los musulmanes conquistaron la península, que no interesaba en gran medida. Es al norte del Duero. Basada en el derecho romano. Se pone en cultivo un terreno en el que no hay nadie y quien lo ponga en cultivo tiene el derecho de tener la propiedad. Si nadie vive aquí y yo me asiento aquí, este territorio es mío. Esta es la lógica, ¿vale? Y eso lo amparaba el derecho romano. Ahora, ¿por qué hablamos aquí del derecho romano si los romanos no habían existido desde hacía 400 años? Los visigodos, ese liber judiciorum, el liber judiciorum que habían hecho, el libro juzgo, había sido influenciado por el derecho romano. El derecho de los visigodos viene del romano. Entonces esa es la influencia, ¿vale? Ese es el punto de unión. Ahora, va a haber dos maneras en las que se lleva a cabo la presura. Y yo de todo esto lo que pondría realmente es esto de aquí. Va a haber ciertos territorios en los que hay una tierra que se entrega a un noble y ciertos territorios que la tierra se entrega a campesinos libres. Y eso es muy distinto. Mientras que en la zona de León, que es la zona del oeste de la meseta, se daba los terrenos o a nobles o a monasterios que luego ya buscaban a campesinos, en la otra zona, en la de Castilla, se daba a campesinos libres. Y eso es muy distinto porque en León el resultado que vas a tener es que hay siervos. Hay siervos de los nobles. Y en Castilla tienes campesinos libres. Eso lleva a que tengas dos territorios con población y con culturas muy distintas. Porque unos son campesinos libres que tienen que defenderse por sí mismos. Y ahí es el origen de Castilla. El origen de Castilla es gente que se iba a vivir a la frontera con los musulmanes y que tenían que ser capaces de defenderse a sí mismos. Tenían que ir con un arma y en caso de que los musulmanes, como por ejemplo Almanzor o cualquier otro, llegara y te atacara, tú tenías que ser capaz de defenderte. En cambio, en León no. Era el noble quien se encargaba de defenderte. Es muy distinto. Eso lleva a que la cultura política de Castilla y la cultura política de León sean distintas. Por eso son entidades separadas, pese a que Castilla formaba parte de León. No sé, espero que me hayáis entendido. Si no me entendéis, siempre podéis preguntarme y decirme que lo repita. Vale, esa es la primera. Entonces, la primera es presura y consiste en que eran territorios despoblados y quien se pone a cultivarlo es el dueño del territorio. Vale. Segunda, concejil. Concejil es completamente distinta. Completamente distinta. En este caso, lo que se van a crear son concejos. ¿Concejo a qué nos suena? Pues a concejal, ¿no? Por ejemplo. Concejo significa ayuntamiento. Se van a crear nuevas ciudades, nuevos ayuntamientos. Lo que se hace es que el rey, cuando tiene un territorio nuevo, un territorio con población nueva, les otorga una carta otorgada, que llamamos. Una carta otorgada es una especie de pequeña constitución para un pueblo. Es un documento firmado por el rey que acredita que tú como ciudad eres una villa y eres libre. Y que tienes derecho a hacer un concejo, es decir, un ayuntamiento. Territorio se divide en concejos. Se elige una villa, ¿vale? Y esa villa
va a recibir un fuero o carta puebla. Carta otorgada, también llamada. La podéis llamar como prefiráis. Fuero, carta otorgada o carta puebla. La villa lo recibe. Y os digo, os lo vuelvo a repetir, es un documento escrito en el que se dice: yo, rey de Castilla, te doy el título de villa, ahora eres una villa, tienes derecho a tener tu propio ayuntamiento, es decir, eres una ciudad libre, no hay ningún señor que te pueda mandar. Te otorgo unas tierras que se llama alfoz, ¿vale? Te otorgo unas tierras, un alfoz, que son las tierras que están alrededor de la ciudad, para que puedas vivir de ellas, para que te puedas alimentar la ciudad, y además te doy unos derechos. Y ya está, ¿vale? Es una carta otorgada o un fuero. Otorga el título de villa, por tanto la independencia, otorga el poder tener un concejo o ayuntamiento, el tener una tierra propia, un alfoz, y tener unos derechos propios. Vale, esos derechos. Esos derechos eran muy buenos. Y había, estos lo podemos leer, pero básicamente era una forma de intentar hacer atractivo que la gente se fuera a vivir a estas ciudades. Son ciudades que están de nuevo en la frontera, porque estamos hablando del siglo XI y XII. Están en la frontera con los almorávides y con los almohades, sobre todo con los almorávides. Entonces tienes que hacer atractivo que la gente se vaya a vivir, por ejemplo, a Toledo o a cualquier otra ciudad de la zona. ¿Cómo lo haces atractivo? Pues les das derechos que dicen que a lo mejor no tienen que pagar un impuesto, por ejemplo. O que si eran perseguidos por la ley porque habían hecho un delito, la ley no les puede perseguir si se van a vivir a esta ciudad. Era eso, ¿vale? Derechos de ese tipo, para hacer atractivo que la gente se vaya a vivir a los concejos. A esos nuevos pobladores de los concejos, de las nuevas ciudades, se les da un solar, es decir, un terreno para que puedan cultivarlo, y derechos, y luego bienes comunales. Lo de bienes comunales tendremos que volver a ello en el bloque 6, dentro de mucho, ¿vale? Pero un bien comunal son terrenos que pertenecen a toda la gente que vive en el pueblo. Por ejemplo, un bosque, por ejemplo, un panal, por ejemplo, no sé, un río para pescar. Pertenece a todos, no pertenece a nadie. Entonces, si es un terreno que es un bien comunal, todo el mundo puede sacar su leña de ahí. Digamos que gratis, pero solo si perteneces al pueblo. Es algo para hacer atractivo el que te vayas a vivir aquí. Luego, ya es una zona en la que empieza a haber población musulmana, porque es ya parte de la Reconquista. Bueno, pues ahora todavía se les respeta. ¿Cuál es la estructura resultante? Hay una mediana propiedad, campesinos libres, que son esa gente que vive en las ciudades, y muchas tierras comunales. Bueno, queda más o menos claro lo que son los concejos en esta época. Tercero, siguiente fase, siguiente tipo de repoblación. Las órdenes militares, las que habíamos mencionado ya antes. En el Valle del Guadiana, en Teruel y al norte de Castellón. Bueno, sobre todo, es esta zona de aquí, principalmente. Bueno, es una tierra que estaba, de nuevo, en la frontera entre los almohades y los cristianos. De nuevo, es una tierra de frontera. Pero ya no, la perspectiva es distinta. Ahora no se quería hacer atractivo que la gente fuera a vivir allí pese a que fuera peligroso, como antes, que es lo que se había hecho antes. Ahora lo que hacen es, le entrego una tierra, un terreno muy, muy grande a una orden militar a cambio de que la exploten y la defiendan. Entonces es como que el rey no se tiene que preocupar por ello, porque va a ser la orden militar la que lo va a defender. La cuestión clave es que las órdenes militares habían jurado fidelidad al rey, ¿vale? Entonces realmente las órdenes es como una especie de ejército privado, pero que te aseguras que legalmente va a ser fiel a ti. Son zonas con muy poca población, son muy secas y que por tanto la explotación va a ser ganadera. Las órdenes recibieron grandes extensiones divididas en encomiendas dirigidas por un caballero con cargo de comendador. Bueno, lo que da lugar es a latifundios. Estas órdenes lo que tienen son latifundios, tienen grandes terrenos, muy grandes, para el ganado. Bueno, último modelo de repoblación se llama repartimiento. El último son los repartimientos. Y estos son ya para la zona más poblada al Andalus. Son ya para cuando se ha derrotado los almohades. Derrotados los almohades,
se conquistan terrenos con una densidad de población muy grande. Sevilla, Córdoba, Huelva, Valencia, Murcia, tenían mucha población. Bueno, ahora la perspectiva ya no puede ser se lo entrego el terreno a alguien y que él lo gestione. Ahora no. Ahora lo que van a hacer es, los reyes van a calcular cuánto les han ayudado los nobles. Y lo hacen literalmente calculando, ¿vale? Dicen, este ha dado 5.000 hombres, este ha dado 3.000. Y luego hacen un cálculo de cuánto territorio han conquistado. Y lo que hacen es una proporción. Y dicen, por tanto que me han ayudado, les tengo que entregar tanta riqueza. Entonces es un repartimiento. Por eso es repartimiento, porque estás repartiendo las riquezas proporcionalmente entre la gente que te ha ayudado a conquistarlas. Repartimiento. Bueno, con la toma de las ciudades, los oficiales hacen un inventario de los bienes que se han obtenido para repartirlos entre quien ha participado en la conquista. Ahora, ¿cómo llamamos a esos trozos que se reparten? Los llamamos donadíos, porque son donados, ¿vale? Un donadío es un territorio, una donación que da el rey a quien le ha ayudado para conquistarlo. Si las ciudades se han comportado más o menos bien, se le permite a los musulmanes quedarse en los territorios. Pero se les quitan las propiedades a los musulmanes, ¿vale? Se les quitan las propiedades y se pueden quedar como colonos, como vasallos. Trabajar la tierra, pagar un impuesto por ello. ¿A qué nos da lugar esto? De nuevo, los grandes nobles que han ayudado al rey van a conseguir latifundios. Pero no solo participan en la conquista los nobles, también participan las órdenes militares. Entonces también tenemos que hay territorios para las órdenes militares. Pero la forma de repoblar es distinta. Esto ya es un repoblamiento, es distinto. Bueno, y con eso hemos terminado este epígrafe.